Bueno, queridos patitos, estamos aquí con la ocasión de la presunta futura situación de reconocimiento de España por parte del Estado palestino. Quizá ha sonado mal, porque entonces estaríamos diciendo que Palestina reconocerá a España. No, no, el asunto entronca con esa España que en 1977, creo que fue, hizo el señor Adolfo Suárez González una foto en Moncloa con Yasser Arafat, con la elevación de reconocimiento diplomático a la delegación de Palestina, OLP, en Madrid. Lo cual resulta interesante porque no es hasta 1986 cuando se produce el reconocimiento del Estado de Israel. Cosa que evidentemente ha sido tratado en algún otro vídeo referido a un libro del señor Libona. Relaciones Estado español-Israel. Cosa que tiene su trasfondo en la tradicional histórica amistad árabe de la que vanagloriaba el régimen franquista. Y la Guardia Mora, así nos ponemos un poquito pintorescos. Por lo tanto, ahí tenemos una visión clara y prístina de podernos ir por las ramas, de podernos conducir por vericuetos de los lugares comunes donde habitualmente se olvida la pena que tuvieron los antiguos sefarditas, herederos de Sefaraz, que en la época de la Segunda Guerra Mundial sufrieron en Tesalónica. En Salónica. Es interesante porque parte de estos grupos humanos contribuirán en la estructura estatal de Israel a la hora de la toma de contacto entre el 82 y el 86 desde la administración hebrea en los contactos en castellano para con el hecho de la relación con Madrid. Y no podemos sustraernos el pequeño detalle de que el Estado israelí, en su globalidad, como considerando, aportan 3.000 millones de dólares, bueno, 3.000 millones de euros, mejor dicho, todos los años de inversión al Estado español. Y por tanto, no podemos poner en riesgo, en teoría, lógicamente, un marco general, sobre todo cuando no hay una alternativa viable. Y esto lo voy a entroncar en dos vías concretas. Una, el Sáhara. Dos, Palestina. ¿Por qué es importante unirlo? Porque Marruecos reconoce al Estado de Israel desde hace un tiempo. Pongamos X. Y reconoce, evidentemente, implícitamente, el hecho de que la capital de Israel es Jerusalén. Esto tiene problemas porque el jefe de los creyentes en el ámbito de Marruecos, más o menos como en el ámbito británico, ¿no? La corona tiene el ámbito del liderazgo de la fe y del liderazgo político. Marruecos es algo parecido como la herencia que viene del imperio otomano, del califa, como el líder de los creyentes. Lo cual evidentemente resulta curioso porque Mohamed VI, bueno, pues tiene una vida un tanto disoluta que se suele tratar de ocultar en el ámbito interno marroquí. Pero eso sería otra historia distinta. El Polisario reconoce a la OLP hace muchísimo tiempo. Pero la OLP, la Autoridad Nacional Palestina, Al-Fatah, no reconoce sino la integridad territorial de Marruecos. Por tanto, para los palestinos, Marruecos incorpora el Sáhara. Para España, que parece estar muy interesado en el tema palestino, muchísimo, recordemos, Pedro Sánchez, que es el que ha dicho que va a haber un reconocimiento del Estado palestino antes de julio, es el mismo que hizo el Hirbir Hibiri respecto al Sáhara. La tradicional postura de no tener postura, sobre todo teniendo en cuenta de que la diplomacia internacional, a pesar de que la embajada de España ante Naciones Unidas dijo en el 76 los acuerdos de Madrid y partidos, Mauritania, Marruecos, España. Luego la disposición del derecho internacional estableció el marco general en donde eran nulos de pleno derecho. Y a pesar del comunicando de 1976 a las Naciones Unidas y al secretario general, aún hoy, en derecho, se considera a España como país ocupante de jure, de derecho, del Sáhara. A pesar de que de facto sea
Marruecos. Por eso, todos estos asuntos que han ido saliendo, pero no muy de público, sino en nichos de prensa digital, respecto a la transferencia, por ejemplo, del espacio aéreo, lo cual, evidentemente, sí, en teoría, España tiene una deuda referido a la descolonización en el marco de Naciones Unidas, no es legítimo, a pesar de que pueda ser de facto una realidad, la transferencia de estos marcos generales, en cuyo caso hicimos un vídeo específico sobre estas negociaciones que podían irse a hacer en el futuro. Está en este canal explicado cuáles eran los 6 marcos que podían transitar y que eran absolutamente increíbles que pudieran hacerse así. En el ámbito de el Sáhara, por lo tanto, ha hecho un cambio brutal de reconocer el Sáhara como parte integral de Marruecos, cuando España tiene una legítima necesidad de transmitir el respeto al derecho internacional y los compromisos derivados de su propia historia, lo cual lleva al hecho de que Portugal, a pesar de el elemento de desconexión de 1975-76 con respecto a Timor Este, cuando se produce en 1999 al 2002 el tránsito desde ser parte integral del Estado indonesio a ser un Estado independiente con ayuda de las Naciones Unidas, Portugal cumplió el papel que le correspondía como antigua metrópoli del territorio. A través de Naciones Unidas, sí. Pero Portugal cumplió. España no quiere cumplir con el Sáhara. Lo cual es alucinante porque sí quiere cumplir en una cosa que no le va ni le viene, como es el tema de Palestina. Sería largo y prolijo establecer el asunto respecto a las propuestas de paz que han ido estableciéndose a lo largo de los últimos 100 años. Es interesante decir 100 años y un poquito más, porque incluiríamos el acuerdo Faisal-Weizmann, hablaríamos de la declaración de los 3 noes de Jartum después de la Guerra de los 6 días, el hecho de tardar 20 años en reconocer la 262 de Naciones Unidas como marco general, que la OLP, en paralelo con la iniciativa de la Intifada en 1987, la primera, luego la segunda Intifada, el año 2000, después de haber rechazado en Camp David el acuerdo que le propuso Bill Clinton, el Jud Barak, que era primer ministro, que hizo el vaciamiento de la parte sur del río Litani, cosa que evidentemente es algo para la historia, lo mismo que la retirada en 2005 por Ariel Sharon. Por tanto, en 2008 también hay una propuesta en donde el Estado israelí, después de la situación que, recordémoslo, en Oslo, 1993, establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina, 1994, en 5 años tenía que haber un Estado palestino, no lo hubo. ¿Por qué? Pues porque los palestinos no quisieron. Esto es importante tenerlo en cuenta. No quisieron tener un Estado, no hicieron nada para tener un Estado. Y tener un Estado muy fácil, en 24 horas puedes construir un estado libre, artificial, completamente, con unas estructuras por hacer. En 24 horas puedes hacer un estado, pero una nación no puedes hacerla en 24 horas. Hay que me dirás, en un estado tampoco se puede hacer en 24 horas, pero me refiero nominalmente. Nominalmente, no me refiero a rellenar los huecos de esas estructuras, el tema de las infraestructuras, los edificios, el hecho de tener la coordinación y todo esto, los manuales bien establecidos y el corpus. El corpus, pues, entiéndase, no puede hacerse en 24 horas, pero lo que puede hacerse en 24 horas es el lineamiento de un Estado en sus funciones básicas y poner sobre el papel, en 24 horas, una estructura general de lo que es un Estado. Puedes hacerlo. Pero otra cosa es la viabilidad de ese Estado, que solamente puede serlo tal vez como puppet state, como Estado al servicio de otro. Un ejemplo que a veces suelo utilizar es el que se refiere a Montenegro. Serbia y Montenegro fueron un país, como Serbia y Montenegro así llamado, entre 2003 y 2006, después de la disolución formal del Estado de Yugoslavia, lo cual me recuerda el hecho de que en Indianápolis, en el año 2002, fue formalmente la última copa de baloncesto del Mundial que ganó Yugoslavia, efectivamente. A pesar de que algunos, por intereses espurios de poner encima a Argentina, por ejemplo,
Dice, no, no, esto lo ganó Yugoslavia, pero esto lo ganó Serbia y Montenegro, esto lo ganó solo Serbia, y por tanto, ahí tratamos de dividir para en la clasificación quedar mejor Argentina, por ejemplo, que respecto a Yugoslavia, respecto a Estados Unidos en las Copas del Mundo de baloncesto. Por esto también hay intereses que uno se va creando a la hora de estas circunstancias, pero esto de los intereses creados es evidente, porque en Croacia, en Eslovenia, en Bosnia, hubo una guerra durísima por la independencia de estos países, pero Montenegro aceptaron la separación más o menos fácil. ¿Adivináis por qué puede ser esto? Porque después de la independencia controlaban la economía de Montenegro. La controlaban desde la capital de Serbia. Y también algunos tentáculos de nivel político derivado de todo lo anterior. Y por tanto, no era tan doloroso, a pesar de que uno pueda pensar, Serbia empezó todas estas guerras del ámbito de los Balcanes de 1912, 1913, 1914, referido a la búsqueda de una salida al mar. ¿Cómo es posible que ahora haya renunciado tan gratis al tener salida al mar? Bueno, es que el mundo ha cambiado y ahora tener una salida al mar o no, bueno, pues tampoco es tan importante, teniendo en cuenta los acuerdos de libre comercio, el marco general de la Unión Europea, el ámbito de la unificación de los Balcanes occidentales en una organización para ellos. Bueno, pues empieza a haber un marco general en donde algunos elementos que antes eran tan importantes, pues algunos marcos regionales hacen que no sea tan relevante el tenerlo en las manos propias. Pero, evidentemente, en el ámbito de Oriente Medio esto es distinto, porque no todos los principios que uno puede pensar respecto al marco europeo son universalizables y viceversa. Los palestinos no han querido tener un Estado propio sobre la vía de los hechos, de la dirigencia, de los líderes, de los que marcan el sino de la economía y de la política. No me estoy refiriendo a que no hayan reivindicado la estatalidad, no hayan tenido la vocación de querer un Estado propio. Otra cosa es recordar que el Estado palestino era un Estado que se basaba en un mandato de los británicos después del acuerdo Sykes-Picot, que está explicado en el canal, y que hizo, por ejemplo, que en la parte norte de Irak, que era parte del territorio francés, los británicos dijeron, uy, aquí hay petróleo, en la zona de Mosul, así que lo vamos a incorporar a nuestra parte del territorio, que luego llamaremos Irak. Y se lo daremos a uno de esos que le hemos prometido, que hemos hecho promesas que son solapadas, se lo damos a uno de esa familia que, bueno, pues no podemos darle el país original en el ámbito de Saúd, la casa de Saúd en Arabia Saudita. Bueno, pues con premio de consolación, a uno le colocas en Irak, luego desgajas el mandato en 1921-22 en la parte de Jordania, estableces a un nuevo líder, porque no le has podido darle Damasco. Damasco está con los franceses, por tanto, Jordania para Faisal, y por tanto, ahí, la dinastía de los Hachemitas, que emparenta, curiosamente, con Marruecos. Con Marruecos. Las cosas calzan, de alguna manera. Por tanto, ahí tenemos el asunto de que 1921-22, teoría, el territorio de Palestina iba a ser el territorio que ahora conocemos como Israel, más Judea y Samaria y Gaza. Y a todos los personalidades e incluso deporte, música, todas las actividades culturales, políticas, económicas que se celebraran allí eran pues, en nombre de Palestina. Palestinos judíos, palestinos árabes, palestinos cristianos, palestinos musulmanes, palestinos hebreos, por tanto, el marco general del nombre, que deviene del año, en el año 1917, declaración Balfour, recuperando en parte, porque en el ámbito del Imperio Otomano no tuvo ninguna significación el nombre de Palestina, viene de cuando, después de la revuelta de Bar Kokhba, los romanos ponen en 138 el nombre de Palestina al territorio como venganza, referido a eliminar a aquellos que se habían revuelto por el simple hecho de que
Los romanos querían hacer una ciudad romana de Jerusalén, y querían quitar toda la raíz judía y establecer un culto imperial en el Sagrado Templo y todas estas cosas que a veces uno dice, pero ¿cómo te eliminas de aquí? ¿Por qué? ¿Por qué vas a dejar de estar aquí simplemente porque te hayamos destruido tu ciudad histórica y ahora queremos resignificarla como una ciudad romana? No sé cómo te cabreas, si es lo mejor que podemos hacer por ti. Bueno, alguien se imagina que hubieran puesto a Roma como resignificado, no sé, de cualquier otra civilización, que hubiera llegado a Cartago y hubiera invadido Roma, hubiera, cosa que no estuvo tan lejos de suceder y que evidentemente hubiera resignificado respecto a los dioses de Cartago. Los fenicios hubieran establecido el lineamiento de la nueva ciudad sobre las ruinas de la ciudad anterior. Igual habría habido una rebelión de los ciudadanos de Roma, tal vez, ¿verdad? Cosa que evidentemente como Roma cuenta la historia, entonces no hay ningún problema en tirar de vendidos, de gente que se pasó al enemigo, como el famoso... ¿Cómo era este? Sí, el de la interpolación respecto del nombre de Jesús. Eh, bueno, ¿qué más da? Mejor olvidémosle porque esta persona podría buscarlo, pero paso directamente. Era un judío que luego se convirtió al ámbito del Imperio Romano. Y por tanto ahí es interesante el asunto, porque a veces nos tiramos para la historia y no olvidamos sino la esencia. Y la esencia es que para construir un Estado se necesita no solamente voluntad política, sino tratar de comprender cuál es el escenario en el que uno está. En los años 30, en Estados Unidos, enviaron una delegación, creo que fue a Uruguay, respecto a la organización, la futura organización de los Estados americanos que surge, por ahí, respecto a cuáles eran los 5 pilares fundamentales para definir un Estado, teniendo en cuenta de que desde hacía un siglo había habido una cierta porosidad en el ámbito estatal centroamericano y sudamericano respecto al establecimiento de las fronteras y del control de territorio. Por lo tanto, era necesario establecer unas reglas básicas para el reconocimiento de lo que es un Estado. Y se establecieron en ese marco unas 5 reglas básicas que funcionan a nivel internacional en el futuro. Otra cosa es entender que con el ámbito del Estado Islámico, cuando se establece el Daesh, lo hace porque no es real el hecho de que el Estado de Siria y el Estado de Irak controlaran íntegramente su territorio, sino que en buena medida controlaban los pasos y las carreteras entre localidades, y una parte del desierto era inferido el hecho del control, dándolo por supuesto cuando este no era exactamente así. A veces damos por supuesto alguna cosa hasta que alguien entra en contradicción y confronta ese supuesto control con otro control efectivo, y por tanto el Estado del que es supuesto debe de hacerse presente para eliminar cualquier tipo de conato de reconocimiento de otra realidad que sojuzgaría y socavaría el hecho de que en otros lugares pudieran ser dadas esas contestaciones con otros grupos y con otras circunstancias, sobre todo teniendo en cuenta que en buena medida Siria, como es Irak, pero también Jordania, son estados dependientes de bastantes tribus, clanes, que son un poquito nomadistas, y se mueven de manera que, tienen esta situación que confronta con lo que entendemos con ciudades, pueblos, ámbito urbano, en el ámbito europeo y occidental. Por tanto, hay que entender ese marco de lo que supone esa realidad allí, y también en Tierra Santa, en lo que es Israel, Judea y Samaria, y también en Gaza. En 2005 es cuando sale Israel de Gaza. Judea y Samaria tienen un régimen bastante corrupto que deviene de esa situación en la que a partir de Oslo está el territorio A, controlado por los palestinos, la OLP, la Autoridad Nacional Palestina, Al-Fatah.
Tenemos el B, que es de ámbito de administración palestina, pero con supervisión para la seguridad de parte de Israel, y el término C, que es una zona de administración del ejército de Israel. Esta es la distribución de Judea y Samaria. En 2008 se estableció la idea de que, vale, Israel te va a reconocer el Estado palestino inmediatamente. Bueno, un 5%, que va a haber una reconfiguración, pero te damos todo, el 100%. El 95%, porque el 5% que te quitamos de aquí, pero es simplemente un cambio puntual, técnico. Los palestinos dijeron que no. Dijeron que no. Lo mismo que cuando el señor Jared Kushner hizo otra propuesta en la época de Donald Trump, que la gente dijo, es Donald Trump, vamos a decir que no. Lo cual resulta curioso porque luego estuvieron algunos con Donald Trump, algunos de los que habían dicho que no a la propuesta de Donald Trump, estuvieron con él en la reelección. Cuando perdió incluso, lo cual ciertamente es alucinante que haya gente tan veleta a la hora de establecer cuáles son sus principios. Y es que los principios son fundamentales, son importantísimos. Tanto es así que la pregunta clave es la siguiente. ¿Qué cambiaría el reconocimiento de un supuesto Estado palestino por Pedro Sánchez antes de julio? ¿Qué cambiaría? Sobre todo cuando Pedro Sánchez, uno, ya hemos comentado antes que no ha hecho nada sino ir en contra de la posibilidad de resolver el problema del Sáhara, que ese sí es un problema español. Y dos, en teoría, tenía un acuerdo para hacerlo de común asunto en el marco de la Unión Europea. Es decir, que España no actuaría unilateralmente, a pesar de que haya gente que diga, no va unilateralmente, va con el de Bélgica, va con el de Irlanda. Bueno, es que la Unión Europea son 27 estados. 27. Y hay un consejo referido a la política exterior. Y hay un responsable de política exterior que no es ajeno al señor Sánchez, como es el señor Borrell. Y por tanto, la política exterior, referido al tema de Palestina, debería de estar tal y como dijo el tío Antonio, referido al marco general de común acuerdo comunitario. Otra cosa es que, lo mismo que con el Sáhara, el tío Antonio diga que ha cambiado de opinión. Otra cosa es esa. Por tanto, no tiene ningún sentido. Y es que, además, con la situación tan complicada, tipo queso gruyère, que dirán algunos, pero no porque Israel quiera hacer un archipiélago y destruir el ámbito de Palestina, cosa que algunos grupos puede que sí. Pero es que la evolución de 1994 a 1999 no se dio, y no se dio porque los palestinos no quisieron, y por lo tanto se encalló unas circunstancias que también se encallaron en 2008 y antes, en 2000 y en 2001, en las negociaciones en Camp David y en la zona de... la ciudad que está, que es Sharm el Sheikh, no, hubo negociaciones en Sharm el Sheikh, ¿no? En la ciudad balneario que está justamente al lado de Eilat. Ahora no me viene el nombre. Me disculpo por no tener exactamente todos los nombres en la cabeza. Y por tanto, esas propuestas de paz descarrilaron todas y cada una porque los palestinos dijeron que no. Por tanto, tenemos una necesaria reivindicación de un pasado que hay que olvidar si uno quiere apoyar indiscriminadamente al tema de los palestinos tal y como están. Porque, evidentemente, como dice el profesor Irving Gatel, el tema de Gaza con Hamas y la memoria del 7 de octubre podría haberse resuelto fácil. Bombardeo indiscriminado para destruir todas las infraestructuras de Hamas. Muertos. 1.000.000. ¿Qué ha pasado? Que Israel no solamente defiende a las personas de su país. Recordemos los años 90, ataques suicidas en pizzerías, discotecas, centros comerciales, niños, mujeres embarazadas, con explosivos. Hasta el punto de que en los autobuses tenían que encargar a una persona que tenía un conchaveo con el autobús, con el autobusero. Recordemos, Nicolás Maduro sabe un poco de esto porque en tiempos de juventud no era presidente, era conductor de autobuses en Caracas.
Por tanto, es importante tener el ojo del conductor de autobuses con respecto a este miembro de los cuerpos de seguridad de Israel, respecto a que si veían algo raro, sobre todo cuando en los años 90 el explosivo tenía que ir a un dispositivo aquí para poder detonarlo, si veían esos movimientos especiales, tenía que hacer un movimiento brusco para sacar a esa persona fuera del autobús y tratar de salvar vidas. Esa era la idea. Ese es el concepto sagrado en Israel, salvar vidas. Y lo mismo han aplicado en Gaza. Quieren destruir Hamas, porque Hamas ha matado el 7 de octubre a 1.400 personas en Israel. En Israel. Por tanto, Israel ha decidido la destrucción de Hamas íntegramente. Esto es algo que evidentemente va a ser doloroso y que la reconstrucción de Gaza y la reconstrucción de Cisjordania, que no ha habido bombardeos, pero sí ha habido corrupción y no ha habido una construcción. Y evidentemente hemos de tener presente el hecho de que miles y miles de millones de dólares han fluido hacia Gaza en los últimos 25 años y todos ellos han ido a túneles, a construcción, infraestructuras militares, a los Delta Force de Palestina, de los Hamases, y por lo tanto ha habido una destrucción que consolida esta percepción con una cosa. Cuando les han preguntado algunos periodistas a los de Hamas en los últimos tiempos, referido a ¿vais a proteger a la población de Gaza? Han dicho, no, los túneles son para nosotros. Los túneles son para salvaguardar a la gente de Hamas. La comida, los elementos electrógenos, todo eso es para la gente de Hamas. Y por tanto, la población de Gaza, que se ocupe Israel y que se ocupe la ONU. Esto hay que tenerlo en cuenta, Pedro. Querido Pedro, dada la situación en donde no se ha construido ningún tipo de infraestructura de estatalidad, no hay un organismo viable. Hay el asunto del recambio en la Autoridad Nacional Palestina con un nuevo primer ministro y un nuevo gabinete, pero el sustrato sigue estando ahí. El legado de Arafat, de Abbas, y el que pueda venir. Si es que hay unas elecciones, porque las últimas fueron en 2006. 2006. ¿Te imaginas que en España hubiera habido elecciones la última vez en 2006? ¿Qué estaríamos pasando? ¿Qué estaríamos pensando? ¿Qué estaríamos describiendo? Evidentemente, esto es algo que hay que pensarlo bien, porque las estructuras de un Estado dependen de todos estos elementos en donde, simplemente por hacer una explicación sucinta, ¿por qué triunfó el Estado de Israel cuando se establece en 1948? Pues porque los anteriores 50 años se han ido construyendo sindicatos, partidos políticos, infraestructuras, estructuras de gobierno, capacitaciones, los kibbutz y todas estas circunstancias que uno podría conocer a través de libros como El Éxodo de León Uris. Ben Gurión dijo que no era un libro bonito como literatura, pero era efectivo a la hora de explicar las alillas y todas las circunstancias que coadyuvaron al hecho vital del Estado de Israel. Y por tanto, es una aportación bien interesante. Y a través de ahí se puede entender cuando hizo aquella profecía Theodor Herzl en 1898 de en los próximos 50 años habrá un Estado de Israel. ¿Por qué? Porque pusieron todas las piedras en el camino. ¿Por qué no hay un Estado palestino? Pues porque en la época de los años 30 y los años 40 empezaron a hacer atentados contra la comunidad israelita en la llamada Palestina. Y nada más. Simplemente hubo pogromos dentro del ámbito del mandato de Palestina. Hubo una confrontación. Resulta curioso porque lo mismo que Carlos Caballero Jurado habló en un encuentro en Belum Martis respecto a los británicos en la India, separando comunidades, por ejemplo, musulmanes, hindúes, separando clanes, centros de poder dentro de ellos para poder prevalecer encima de todos ellos. Tenemos el marco de que pudieran haber tenido una idea similar en el ámbito del mandato palestino para separar a judíos de árabes, para establecer la superioridad británica y prevalecer sobre todos ellos.
que no les venía mal el hecho de que se fueran pegando en el ámbito de los árabes con los judíos, sobre todo teniendo en cuenta que habían hecho esa idea de poner a los judíos por allí porque no los querían en Europa, con lo cual es un antisemitismo subyacente de larga duración que aún persiste en algunas corrientes a pesar de que no sea evidente ni público. Entre 1947 y 1967 vemos esa circunstancia en donde Egipto toma Gaza y Jordania toma Cisjordania, la llamada Judea y Samaria. Ninguno quiso construir un Estado palestino en su zona. Ni una autonomía, ni autogobierno, nada, sino simplemente robo y latrocinio de un Estado árabe frente a otro. Y por tanto, la construcción de una realidad palestina que no se ha hecho ni por sedimentación, ni por vocación, ni por la Autoridad Nacional Palestina, ni por la OLP, ni se ha hecho del 94 al 99, ni se ha hecho en 2008, ni se ha hecho en 2018, no se ha hecho en ningún momento del pasado, ya se dividió para el nido de corrupción en el marco general de la Autoridad Nacional Palestina, como se ha revelado, y se reveló en 2006 referido al voto protesta con Hamás. A pesar de que luego han visto lo que ha pasado en Gaza con respecto al gobierno de Hamás, cuando los líderes de Hamás han ido a vivir a Qatar, hasta que se han cabreado los árabes y han puesto encima de la mesa los acuerdos de Abraham y han establecido la idea de que, ojo, a los palestinos ni agua, y si hay que darles con proyectos primero, después ver si puede ser transformador de verdad, con sentido común, porque si no, la cosa no va adelante. Por tanto, los árabes y musulmanes, los del Golfo, por ejemplo, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, están muy escarmentados de la Autoridad Nacional Palestina y de Hamás. Por tanto, va a ser difícil el posterior a la situación actual en Gaza. Por lo tanto, por eso resulta alucinante que debido a la complejidad tanto de infraestructuras, economía productiva, que es importante para un Estado ser viable en todos los órdenes de la vida, establecer el hecho de que se reconozca o no, en estas alturas, en este momento, a un Estado palestino, es algo tan ocioso, tan absolutamente increíble, de políticas públicas referido a una socialización de un populismo tan barato que no va a servir allí para nada y solamente va a servir para dar una chuche a los miembros de Sumar, a la responsable del Ministerio de Infancia de Izquierda Unida, para que puedan decirle a sus bases: mirad, hemos conseguido el reconocimiento de España del Estado palestino, rompiendo la relación con la Unión Europea, rompiendo la unanimidad del marco comunitario, rompiendo cualquier ámbito de relación con el Estado de Israel y poniendo en riesgo la participación de 3.000 millones en inversión todos los años en el Estado español, poniendo encima de la mesa el ámbito de Palestina y olvidando el tema del Sáhara, que sí es un tema español. El tema de Palestina no lo es. Y sobre todo teniendo en cuenta que la opinión real de atrás, del background, cuando se terminan los focos y se acaba la publicidad, pues tenemos el marco que los países árabes saben perfectamente que reconocer la estatalidad de Palestina en estos momentos no es ningún objetivo prioritario. Destruir a Hamás sí lo es. Y si pueden, destruir a Hezbollah también, porque recordemos, Hezbollah está marcado en una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de hace por lo menos 16 años, que dice que deben de desarmarse. Y el Estado libanés es muy débil. Va para 3 años de un Estado con un jefe vacante. Lo comentamos en un vídeo hace ya un tiempo. Por tanto, Líbano es un Estado frágil. Hezbollah es un parásito que ha tomado el Estado libanés. Hezbollah amenaza a Israel. Israel puede que sea ese agente internacional que desarme a Hezbollah. ¿Con una guerra? ¿Como en 2006? Pues ya lo veremos, a ver si es posible que haya paz, pero la paz se construye a través de sólidos ladrillos donde haya una realidad objetiva detrás de
de los hechos. Poner una placa de Estado palestino por parte de tío Antonio es algo que puede resultarle divertido, entretenido, acallar voces dentro de su gobierno, hacer mirar hacia otro lado en ciertos ámbitos, tal vez hacer soslayar el hecho de una posible derrota en las elecciones europeas, o tal vez intentar poner el granito en la arena para que la derrota se convierta en victoria por la mínima, con esos sectores de izquierda españoles a los que pueda volver a enganchar, siquiera para emitir un voto con la nariz tapada. Es tan importante, querido Antonio. Es difícil seguir adelante porque las bases, por lo tanto, no resultan lo más importante a la hora de entender qué es lo que está pasando allí. Simplemente cree que hay que ponerse en la vanguardia y ser de los primeros en reconocer el Estado palestino en estas circunstancias. No digo que sea el primero que lo haya hecho, digo que volvería a hacerlo, de cambiar su opinión y decir, Estado palestino, a tope con él. ¿Pero para qué? ¿Y en qué condiciones? Y que eso, precisamente ahora, no ayuda en nada. Ese más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti gelpien.